Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática El Génesis, lección número 10. Jacob, Israel. El texto para memorizar se encuentra en Génesis capítulo 32, 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob se liberó de su suegro Labán, y bajo la bendición de Dios Jacob fue prosperado en todo. Al regresar Jacob a casa, es decir, a la tierra de Canaán, después de dejar a la familia de Labán, Jacob tenía mucho temor y estaba profundamente angustiado de encontrarse a su hermano Esaú, a quien él había engañado. ¿Qué le iba a hacer ahora Esaú a Jacob por haberlo perjudicado? Jacob busca el perdón de Dios y busca el perdón de su hermano Esaú. Afortunadamente para Jacob, en medio de su angustia profunda por lo que le estaba sucediendo, el Dios de sus padres volvió a aparecerle. Este incidente está marcado primero por la angustia que tenía Jacob y segundo por la lucha que libró con Dios. Y también este incidente fue un precursor de lo que hoy día conocemos como el tiempo de angustia de Jacob. Tiempo de angustia por el cual tendrá que pasar el pueblo de Dios que vivirá en los últimos días de este mundo. Cierta noche, Jacob, el suplantador, se convirtió en Israel, un nuevo nombre para un nuevo comienzo. Comienzo que finalmente conduciría a la creación de una nación, que llevaría su nombre en su honor, es decir, la nación de Israel. En esta semana veremos que, a pesar de todo lo negativo que sucede en la vida de los patriarcas y en la vida de sus familias, las Escrituras siempre nos muestran que Dios es fiel en cumplir lo que prometió. Y responderemos la pregunta: ¿qué lecciones espirituales podemos aprender de su angustia y de la lucha de Jacob con Dios? Lucha con Dios. Génesis 32, 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Recordemos que Jacob le temía a Esaú, ya que Esaú había prometido matarlo. Luego de despedirse de su suegro Labán, Jacob pronto tiene otra experiencia con Dios. Al saber que su hermano Esaú está aproximándose con 400 hombres, Jacob ora fervientemente al Señor y se aferra a las promesas divinas. Jacob reconoció su pecado ante Dios. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Y también Jacob comprendió mejor el tema de la gracia divina. Jacob busca la reconciliación, pero no sabe qué piensa su hermano Esaú. Solo sabe que viene hacia él con 400 hombres. Ante tal situación, Jacob hace todo lo que él podía hacer humanamente. Le envía muchos regalos, muchos presentes, y decide quedarse solo para orar, buscando el perdón y la ayuda divina. La Escritura dice: así pues los regalos fueron delante, y él se quedó a pasar la noche en su campamento. Y Jacob en su campamento inicia una lucha espiritual de oración, la cual se convirtió en una lucha física. Quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Finalmente Jacob se aferra al varón, al que reconoce como Dios mismo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y todavía sigo con vida. Y Jacob en esa lucha le pide su bendición. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. El pensamiento inspirado dice:
El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. Y la evidencia de que Jacob había sido perdonado y que había alcanzado la bendición de Dios fue el cambio de su nombre, de Jacob a Israel, como lo expresa la Escritura en Génesis 32:28. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Los hermanos se encuentran. Génesis 33:10. Pero Jacob insistió: no, por favor, si me he ganado tu buena voluntad, acepta este regalo, pues verte en persona es como ver a Dios mismo, ya que tú me has recibido muy bien. Jacob decide avanzar desde Peniel al encuentro con su hermano Esaú. Recordemos que Peniel significa el rostro de Dios, y fue ese el lugar donde tuvo esa experiencia maravillosa con Dios. Ya había pasado 20 años de separación entre estos dos hermanos. Jacob lo ve acercarse con 400 hombres y Jacob, muy preocupado y preventivo, decide separarse él mismo de su familia para poder reaccionar a lo que pudiera suceder. Además de los regalos que le había enviado Jacob a su hermano por medio de sus siervos, Jacob, al estar muy cerca, se postra 7 veces delante de él y le llama mi señor. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Esta actitud de postrarse, Jacob muchas veces quería dejar claro que él no pretendía exigir el cumplimiento de la bendición de su padre, y más bien Jacob se identifica ante su hermano como su siervo. Es como si la intención de Jacob fuera pagar su deuda con su hermano y devolverle la bendición que le había robado. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. La reacción de Esaú asombra al propio Jacob. La Escritura dice: pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Esto que sucedió aquí fue contra todo pronóstico. Corrió hacia Jacob y en lugar de matarlo, le besó y lloraron. Su hermano Esaú lo había perdonado. Esta fabulosa historia de perdón y reconciliación continúa diciendo que más tarde Jacob le comentó a Esaú lo siguiente: he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. La razón de esta extraordinaria declaración de Jacob, he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, se debe al perdón inmerecido que recibió de parte de su hermano Esaú. En Génesis 33:10 aparece el verbo hebreo ratzab, que traduce favor, bondad. Pues que con tanto favor me has recibido, dice Génesis 33:10. Este término hebreo ratzab es un término teológico que se refiere a cualquier sacrificio que sea agradable o acepto por Dios y que a su vez implica el perdón divino. La experiencia de Jacob de recibir el perdón de Dios en Peniel, donde vio el rostro de Dios, se repite ahora en su experiencia del perdón de su hermano, al que identifica como si viera el rostro de Dios. Jacob vive un segundo Peniel. Jacob ha sido perdonado por Dios y por su hermano. Ciertamente ahora habrá entendido aún más que antes el significado de la gracia de Dios.
La violación de Dina. Génesis 34:7. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Por fin, Israel o Jacob tenía paz y adquiere su primer terreno en Canaán. Ahora que Jacob se ha reconciliado con su hermano Esaú, quiere establecerse en la tierra de Canaán de forma definitiva. Cuando Jacob vino de Padán Aram, llegó sano y salvo a Canaán y acampó frente a la ciudad de Siquem. La palabra hebrea Chalén, que se usa en Génesis 33:18, que traduce sano y salvo, proviene de la palabra hebrea Chalón, que traduce paz. Después de haber comprado un terreno a los hijos de Hamor por 100 monedas de plata, allí Jacob edifica un altar para Dios. Como lo dicen las Escrituras, después construyó un altar y lo llamó El Elohe Israel. La construcción de este altar nos muestra a Jacob como un hombre de fe, un hombre que dependía realmente de Dios, ya que en cada uno de los sacrificios que él ofrecía, eso era un acto de adoración. Sin embargo, a pesar de estar Jacob de parte de Dios, no está exento de problemas. Y por primera vez en su vida, Jacob o Israel está expuesto a los problemas de establecerse en la tierra de Canaán. La paz duró para Jacob muy poco, ya que el joven Siquem violó a Dina, su hija. Pero sin embargo, estuvo dispuesto a reparar su error. Pero Hamor les dijo: mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes, por favor, permitan que ella se case con él. La historia de este miserable incidente pone de relieve el comportamiento malévolo de los personajes y de su accionar. Al joven Siquem, que abusa de Dina, también se le define como sincero y enamorado de Dina, y alguien que intenta hacer las paces, que intenta reparar los errores, incluso estar dispuesto a someterse al rito del pacto de la circuncisión. Mientras tanto, Simeón y Leví, que se presentan a ellos como defensores de Dios, como defensores de los mandamientos y de su hermana, y que no están de acuerdo con los matrimonios mixtos con los cananeos, recurren a la mentira y al engaño. Los hijos de Jacob les respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. Los hijos de Jacob están listos para matar y saquear. Sus acciones no solo eran reprobables, sino que además sus acciones tenían el potencial de causar mucho más problemas. En cuanto a Jacob, él solo procuraba la paz, no tenía ningún deseo de venganza, pero sus hijos pensaban muy diferente. Y cuando Jacob se entera de lo que habían hecho sus hijos, haber asesinado a todos los hombres de la familia del joven Siquem, les reprende abiertamente por las consecuencias que podría haber. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido, yo y mi casa. La idolatría predominante. Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Inmediatamente después de esa tragedia de crímenes y de saqueos por parte de sus hijos, Jacob sabe que su paz con los cananeos se había visto afectada. Reprendió a sus dos hijos, Simeón y Leví, y nuevamente Dios interviene en la vida de Jacob y le insta a dejar Siquem y regresar a Betel para renovar su pacto. Y además Dios le dice que una vez allí debían construir un altar. Jacob, ante el mandato de Dios de abandonar a Siquem
y construir un nuevo altar, le ordena a su gente que destruyan los ídolos cananeos que habían tomado en el saqueo de la ciudad de Siquén, y que también destruyan los ídolos familiares que Raquel había robado a su padre Labán. Todo esto de destruir sus ídolos es fundamental para hacer pacto con Dios. Estos ídolos se habían conservado y probablemente se les adoraba, a pesar del compromiso de Jacob con Dios. No bastaba con que Jacob se fuera de Siquén para escapar de la influencia cananea. Jacob tuvo que eliminar los ídolos del campamento y del corazón de su gente. Este evento de abandonar el lugar de Siquén y de destruir los ídolos nos enseña que el proceso de arrepentimiento es más que un movimiento físico de un lugar a otro o un movimiento de una iglesia a otra. Lo importante del asunto de abandonar lo que nos separa de Dios es buscar a Dios de corazón y por su gracia limpiar la idolatría que hay en nosotros sin importar dónde vivamos, porque podemos hacernos ídolos de casi cualquier cosa. Cuando Jacob obedece a Dios y procede de acuerdo con el mandamiento de Dios, el Señor finalmente interviene con poder. La Escritura dice: cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Podemos decir que cuando aprendamos a obedecer y a proceder de acuerdo a la voluntad divina, nuestra vida afectará e influirá en todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces Jacob está listo para adorar. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán, lo que sugiere que la unidad familiar se había restaurado. Jacob le da a este lugar el nombre de El Betel, un recordatorio de su sueño de la escalera, una señal de que la reconexión entre el cielo y la tierra, que se había quebrado durante algún tiempo, ahora se ha restablecido. La bendición de Jacob, en primer lugar, significa fecundidad, la transmisión de la simiente mesiánica y la creación de muchas naciones. Y en segundo lugar, apuntaba a la tierra prometida. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti y también a tus descendientes. La muerte de Raquel. Génesis 35:19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Jacob tuvo que enfrentar la muerte de sus seres amados. Su madre Rebeca había muerto antes de su regreso a la tierra de Canaán, al igual que Débora, nodriza de Rebeca, que murió en Betel. Y ahora muere Raquel, su esposa amada, camino de Belén, al dar a luz su último hijo, Benoni, hijo de mi tristeza. Este nombre Benoni, que fue colocado por la moribunda Raquel, Jacob se lo cambia por Benjamín, hijo de la mano derecha. El nacimiento del último hijo de Jacob se relaciona con Belén. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Y Belén se encuentra dentro de los límites de la tierra prometida. Por ende, el nacimiento de Benjamín es el primer cumplimiento de la promesa de Dios para el futuro pueblo de Israel. La partera, proféticamente, se dirige a Raquel con las mismas palabras que Dios usó para tranquilizar a Abraham. No temas. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. Poco después, Rubén deshonró a su padre acostándose con Bila. La Escritura dice: mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Aunque Israel se enojó, hizo silencio por un tiempo sobre este hecho, pero finalmente le quitó a Rubén el derecho de la primogenitura
por esa causa. Está claro que ni Israel ni su familia fueron perfectos, pero Dios cumpliría su propósito en ellos, sin importar cuán caótica fuese. Y no obstante, a pesar de todos los problemas y de toda la disfunción familiar e incluso de la maldad pura, como la de Rubén con Bilha, la voluntad de Dios se cumpliría por intermedio de esta familia. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, actives la campanita y les des like. Bendiciones.